Entonces, estos tipos de microorganismos lo que se encargan es detalladamente buscar una vivencia dentro o fuera de un animal, ¿no? Y ahorita vamos a estudiar las principales. Entre ellos tenemos los mohos deslizantes. Los mohos deslizantes. ¿Qué son los mohos deslizantes? Primero, son hongos. La misma palabra dice deslizantes, o sea, cuando se traslada de un punto a otro, se desliza para ir de un punto a otro. Estos hongos son primitivos. ¿Por qué se llaman primitivos? Porque no tienen una organización adecuada, no lo tienen. Este tipo de seres es casi parecido a un protozoario, o mejor dicho, la estructura de un ¿se acuerdan ustedes cuando vimos las células, las eucariotas, ¿y qué más? ¿Se acuerdan del tipo de células? Habían dos tipos, las eucariotas y el otro, las procariotas, ¿cierto? Las procariotas no tienen una organización en su estructura. Así son estos tipos de hongos. No tienen una buena organización. Por lo tanto, se consideran primitivos. ¿Ya? Bueno, estos se forman mediante uniones entre ellas. Y esto hace de que se encuentren en diferentes puntos, entre ellos los troncos de los árboles, ¿no? En zonas troncosas. También en las piedras. En las piedras que tengan alto grado de humedad. También, ¿no? Forman una red de canales que cubren una gran superficie, ¿ya? Entonces, entre ellas, su estructura tiene similar al de una bacteria, ¿no? Su estructura es similar a la bacteria propiamente dicha, a una bacteria, ¿ya? Entonces, ellos conforman, como el caso de las esporas, levaduras, las esporas, levaduras, ¿no? Y materia orgánica en descomposición. Y materia orgánica en descomposición. ¿Qué significa? Por ejemplo, un animal que haya muerto, esto se descompone. Entonces, estos microorganismos forman parte de esta descomposición. De igual manera, cuando nosotros tenemos alimentos que se descomponen, y eso debido a que cuando está expuesto al medio ambiente, estos son atacados por otro tipo de microorganismos y se produce la descomposición orgánica. Entonces, ellos están habitados en ese tipo de sistema, ¿ya? Hay algunos que reciben el nombre de plasmodios, ¿no? Plasmodios. Los plasmodios son uno de ellos. Esos forman parte de los mohos deslizantes, ¿ya? Estos forman parte de los mohos deslizantes. Ahora vamos a hablar lo que son los protozoarios. Los protozoarios. ¿Qué son los protozoarios? Vamos a desglosar. La palabra proto y zoarios son dos términos que cuando se juntan forman un significado.
Por ejemplo, el término proto significa primitivo y zoario significa animal. O sea, ¿qué significa? Que el término protozoario se le consideran animales primitivos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos indican? Que estos animales o estos tipos de seres vivos, ¿no? Estos tipos de seres vivos son los primeros que habitaron en la formación de la Tierra. Por ejemplo, antes de que apareciera el hombre, antes de que aparecieran los mamíferos, antes de que aparecieran las aves e inclusive antes de que aparecieran los peces, estos ya existían, ya vivían en lo que es la superficie terrestre, ya lo había. Entonces, este tipo de animales se consideran primitivos, son microscópicos y también son unicelulares. Microscópicos porque son mínimos, no se puede observar fácilmente. Y unicelulares porque la mayoría forman parte de una célula, ¿ya? Viven en el agua. Viven en el agua. O sea, en los manantiales, por ejemplo, las lagunas, ¿no? Los lodos también están ahí. Y también otros lugares, otras zonas de fuentes hidrográficas, como por ejemplo, tenemos también los ríos, los lagos, ¿no? Y el mar. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre lago y laguna? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre lago y laguna? A ver, en nota, estoy apuntando. ¿Cuál es la diferencia entre lago y laguna? Los organismos, ellos se encuentran ahí, viven también en las zonas húmedas, ¿no? Zonas húmedas. Zonas húmedas. De repente hay lodos. Entonces el lodo se considera como barro. Entonces, ¿cuál es la función del barro? La función del barro es simplemente mantener activas a esos tipos de microorganismos. Estos microorganismos nos da una idea cómo ellos están dentro de su vivencia. ¿Qué significa heterótrofos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa heterótrofos? A ver, pregunten, perdón, respondan a las preguntas, respondan, porque si no, yo voy a llamar. Y voy a comenzar con los alumnos que tengan sus cámaras apagadas. Ahí, por ello voy a comenzar. A ver, por acá dice... Profesor, el del otro es que no puedes hacer su propia comida. Que no pueden hacer su propia comida. No. Los heterótrofos no es o sea, no es en sí comida. O sea, son elementos energéticos que ellos elaboran en una reacción química. O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, autótrofos son los que elaboran a partir de ciertas sustancias, elaboran sus sustancias energéticas. O sea, no pongas comida, o sea, comida se utilizan para mamíferos macroscópicos, o sea, grandes, o sea, mejor dicho, animales grandes. Ahí se puede decir comida, pero para pequeñitos, pues no le vas a decir a un microorganismo que se puede observar en microscopio que come su comida, no. O sea, trata de arreglar tu respuesta, ¿no? Simplemente son aquellos, ¿no? Son aquellos que viven a expensas de otros seres vivos. Ahí sí, ¿no? Y se puede tallar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Ustedes elaboran sus alimentos o no elaboran sus alimentos? Por ejemplo, John Ángel, ¿tú elaboras tu alimento? No, ¿no es cierto? Tu mamita es la que cocina. Entonces tú no lo haces. Entonces tú eres heterótrofo.
Y tu mamá sería autótrofa. ¿Por qué? Porque ella es la que elabora el alimento para la casa, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que diferenciar. Elaborar, ¿no? No hacen su comida. O sea, trata de mejorar. O sea, está bien tu respuesta, está bien, pero tratan de mejorar la expresión, ¿no? Elaboran su propio alimento, sus propios nutrientes. La energía forma parte esencial de los autótrofos que elaboran su propio alimento. ¿Ya, chicos? Ya, eso sería ese tipo de protozoarios. Los modelizantes, la que hemos visto anteriormente, ellos sí son autótrofos. Bueno, ahí me olvidé, ¿no? Vamos acá a poner acá autótrofos. Autótrofos. Autótrofos en el caso de los modelizantes. Es decir, la mayoría. Hay algunos que son heterótrofos, pero la mayoría son autótrofos. En el caso de los protozoarios, ahí sí todos son heterótrofos, ¿no? Heterótrofos. ¿Ya, chicos? Y ejemplo, tenemos el paramecio. Ejemplo, tenemos el paramecio. El paramecio es un protozoario, no libre, vive, ¿en dónde vive? Vive libremente en las charcas y aguas estancadas. Ya les dije, en zonas húmedas. Una agua, o sea, agua estancada, estamos hablando de una laguna. O sea, son recipientes de aguas que ahí se depositan estos tipos de protozoarios. O sea, en este caso, el paramecio, ¿ya? Viven en aguas estancadas. ¿Ya? También tenemos la ameba. Tenemos también la ameba. La ameba es un protozoario que no tiene forma definida. O sea, en un tiempo determinado adopta una forma y en otro tiempo adopta otra forma. O sea, no tienen una forma definida. Eso en este caso serían las amebas. Las amebas también viven en lugares húmedos, también, ¿ya? En especial donde hay presencia de plantas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, hay zonas, hay pantanos donde hay vida vegetal y por lo tanto ahí están presentes estos tipos de microorganismos. Chicos, por eso que hay plantas que son acuáticas, ahí están presentes, ¿no? En este caso, la ameba. Como les dije, si viven en los pantanos, viven en lagunas, también viven en tierra húmeda. En tierra húmeda, ahí se encuentran presentes, ¿no? Y se encuentran en forma de parásitos, ¿no? Parásitos. Entonces, también tenemos otro, el plasmodium. El plasmodium. El plasmodium es otro tipo de protozoario, ¿ya? Es el causante de las enfermedades. Entre ellos, causa la malaria. Voy a poner acá, causa la malaria y el paludismo. Y el paludismo. El plasmodium. O sea, quiere decir, ustedes han escuchado que el zancudo es el que transmite el paludismo, pero en realidad no es que el zancudo te produzca esa enfermedad, sino que el zancudo, como ellos se forman en el lodo, ¿no es cierto? Ellos se forman en el lodo, ellos se forman en la humedad de la tierra, y en la humedad de la tierra se encuentran este tipo de seres vivos. Entonces quiere decir que el zancudo, cuando mejor dicho, cuando nace del barro, porque ellos es a partir de unos huevecillos. Estos huevecillos, ellos nacen y el zancudo comienza pues a ir de un punto a otro. Entonces este zancudo ya lleva este tipo de protozoario, ya lo lleva. Por eso que cuando pica, en el momento de extraer la sangre, al estar en contacto entre este animal y la vía sanguínea de la persona, lo que hace es transmitir estos tipos de organismos, como por ejemplo el plasmodium. El plasmodium se va a la sangre, se va. Entonces cuando el zancudo inocula
cuando extrae la sangre, inocula este tipo de protozoario. Y por lo tanto, cuando aparece el periodo de este tipo de protozoario en el interior del organismo, ya se producen los síntomas de la enfermedad, ¿no? En este caso, el paludismo. Por eso que es importante conocer. Esto en la mayor parte se encuentra en la selva, ¿no? En la selva hay plantas que se necesita de un lodo para poder crecer. Entonces ahí se encuentran tipos de animales. Por eso no es recomendable estar dentro de plantas que son, eh, que son desarrolladas a través de estos tipos de lodos, porque ahí sí hay zancudo, ¿no? Ahí sí hay zancudo y es peligroso para nosotros. ¿Alguien de ustedes se han ido a la práctica de la leyenda, ¿no, chicos? Estas lluvias que aparecen en el norte del país se producen en los meses de verano, ¿no? A partir de enero, febrero, estas lluvias comienzan ya a deteriorar todos estos departamentos, ¿no? Entonces, estas lluvias generan barro, generan lodo, y ahí sí hay zancudos. Pero esos zancudos no es tan dañino. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la lluvia es temporal, es solo los 2 o 3 meses. Pero cuando es permanente, ahí sí se hace peligroso. Bueno, pues chicos, se nos acaba el Zoom. Nos vemos dentro de 10 minutos. No, 11:20.